Voy a pedir al Señor su palabra para comenzar esta reflexión, una reflexión corta, no tenemos mucho tiempo, y voy a leer de San Lucas, Embajada de San Juan Bautista, capítulo 7. Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de ellos, y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra de Dios. Bueno, dentro de la reflexión que había pensado para esta noche sobre saciados por el desierto, me parecía algo muy interesante, porque normalmente para nosotros pues es natural pensar que el desierto nos sacia, sino el desierto nos quita, ¿no? El desierto, pues nadie naturalmente dice: prefiero irme a vivir al Sahara que a Punta Cana, ¿no? Pues todos nosotros, uno siente que el desierto es un lugar, y es así, es un lugar agreste, ¿no? Poco florece, poco se da para vivir. Pero entonces, a su vez, tiene una pedagogía de Dios maravillosa, por lo cual que nos lleva a entender el por qué somos saciados por el desierto. Y comienzo, voy a dar 3 puntos claves. El primero es el castigo, el desierto como castigo. Si nosotros nos damos cuenta, el primer desierto que nosotros vivimos, esto es relacionado evidentemente con la Cuaresma, pero el primer desierto que nosotros vivimos como género humano, ¿cuál fue? El destierro, ¿no? Porque en el momento en que nosotros somos desterrados, que el Señor saca a Adán y Eva del Edén, nosotros quedamos en un desierto espiritual muy grande, quedamos separados de la plenitud en la que vivíamos. Entonces eso ya es un desierto. Desde que el hombre pecó, fuimos desterrados y fuimos llevados a un desierto. ¿Un desierto por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en Génesis, Dios bajaba todas las tardes a hablar con Adán, ¿no? Y eso se perdió. Por supuesto que el Señor nunca abandona a su pueblo, nunca nos abandona a nosotros, y una vez que expulsa, digamos, a Adán y Eva del Edén, igual nos sigue acompañando. Dice la palabra incluso que cuando los expulsa no los deja, los sostiene, no los deja solos, porque Él mismo, dice la palabra, Dios hace las vestiduras, unas vestiduras con pieles para Adán y para Eva y no sé qué, y los sostiene, y vemos durante todo el Génesis cómo habla con Adán, habla con Caín, con Abel. Bueno, sigue teniendo un diálogo, pero se ha perdido esa plenitud en la que se vivía, ¿no? Cosecharás, te costará, ¿no?, el sudor de tu frente, no sé qué. Eso es un desierto, es un sufrimiento, ¿no? Entonces, entender que la primera imagen que nosotros tenemos del desierto es un sufrimiento, un castigo, es bien curioso, es bien interesante. Entonces el hombre, la primera imagen que tiene el desierto el hombre es: me están arrebatando algo y estoy entrando en un terreno agreste. Yo estaba viviendo en plenitud y ahora no. Pero ¿qué sucede? El hombre poco a poco se va enamorando de ese desierto, y empieza uno a perder la perspectiva de que el desierto es acá, y ya dejamos de añorar la plenitud, y entonces el desierto se nos ha vuelto ahora a nosotros la plenitud, como si fuera el jardín del Edén, este desierto. Entonces hemos invertido los valores. Entonces este primer desierto nos lleva a nosotros, en la pedagogía de Dios, por todo el Génesis, por toda la historia del pueblo de Israel, nos lleva a una segunda etapa, que es el llamado, el desierto como llamado. ¿Qué pasa en este desierto? Nosotros, viene todo el pueblo de Israel, viene toda la historia, toda la descendencia de Adán y todo esto, y las personas empiezan digamos que a enriquecer, a vivir, a empezar a acomodarse aquí en este mundo, y empiezan a olvidar al Señor, y empiezan, ¿no?, a vivir ya aquí tenemos nuestros rebaños de ovejas, tenemos lo que queríamos, nuestros quesos, nuestra leche, nuestro todo, ¿no? Uno lo va leyendo en la palabra.
Y resulta que el Señor dice, no, yo necesito agarrar un profeta y llamarlo justamente a movilizarlo, a que se vaya al desierto. Entonces ese profeta, ¿quién viene a ser? Viene a ser Abraham, que es el primer profeta que el Señor llama, como a vete de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, que te la heredaré, ¿no? Que es la tierra de Canaán, ¿no? Entonces agarra a Abraham, que inicialmente se llama Abraham, ¿no? Y lo saca de la tierra de los caldeos de Ur, no sé si todos se acuerdan, lo saca de Ur y lo saca con su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Y antes, porque el Señor le cambia el nombre, Sarai, ¿no? Y Abraham le pone Abraham. Y hay algo muy interesante acá que es muy bonito entenderlo, y es que cuando el Señor toma a Abraham y le hace su promesa, hace su alianza y lo saca y le dice, vete a donde yo te voy a mostrar, ¿no? Que es prácticamente irse a una tierra desconocida, porque Abraham era una persona que tenía su séquito, ¿no? Era una persona adinerada, era una persona caudalada, y le dice, deja esta tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, que yo te voy a dar todo lo que tengas. Es el primer llamado al desierto, que ya vamos haciendo un paralelo con lo que el Señor muchas veces nos pide a nosotros. Yo te estoy llamando a un desierto, a algo que tú crees que es un desierto, pero yo sé que no es un desierto, pero tú crees que es un desierto, pero tienes que confiar en que yo sé que no es un desierto, ¿no? Entonces el Señor lo llama a Abraham, y algo que hace Abraham, Dios con Abraham y con Sarai, es que les cambia el nombre, ¿no? Y algo que de pronto nosotros nunca nos lo enseñaron es que el cambio de nombre es muy interesante, porque a los dos nombres en la palabra hebrea de Abraham y de Sarai les anexa una letra, la misma letra a ambos nombres, y por eso en hebreo cambia el nombre. Y esa letra pertenece al tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? ¿Qué es? ¿Nadie sabe qué es el tetragramatón? Es el nombre del Señor, el nombre de Dios, Yahvé. Son las 4 letras del tetragramatón, que es Yod, Hei, Vav, Hei, que son las letras en hebreo. Y esta letra Hei, la segunda letra del nombre de Dios, se la pone a Abraham y se la pone a Sara. Y por eso nosotros pues no lo leemos así, porque lo leemos en español, pero en hebreo eso es muy interesante, porque personas que estudian esto dicen es como si fuera una imprenta que el Señor pone una letra de mi nombre, Dios, la pongo en Abraham y Sara para que cumplan la misión. Entonces yo los marco, les pongo mi sello y los envío, ¿no? Y eso podemos ver un paralelo cuando nosotros recibimos, por ejemplo, la confirmación, ¿no? Que a nosotros nos ponen un sello y nos envían, nos infunden, digamos, nos sellan con el Espíritu Santo, piden el Espíritu Santo y nos envían en la confirmación, confirman en nosotros esa fe. Entonces eso es muy bonito. Sale Abraham a la tierra prometida, y el Señor se le entrega, hace todas las promesas, ocurre lo que ocurre, y ese llamado, que me parece muy bonito, luego vuelve a presentarse para la tierra de Israel, para el pueblo de Israel. El Señor vuelve y dice, este pueblo que después de José, que llegan a Egipto y luego que pasan 450 años en esclavitud en Egipto, el Señor manda a Moisés a que saque su pueblo de Israel, y el Señor dice, los voy a llevar ¿a dónde? Al desierto. Y toda la gente dice, pero ¿cómo nos vamos a ir de acá? O sea, pues sí, queremos ser liberados, pero si ustedes ven la palabra también dice, cuando estaban en el desierto, muchos empezaron evidentemente a dudar, aunque el Señor los había prohibido de todo. Les daba el maná del cielo, los sostenía por completo, y el Señor les pedía fidelidad, les había hecho milagros a través de Moisés, les había mostrado, los había liberado. Y muchos decían, venga, ¿por qué no nos devolvemos para Egipto? Si en Egipto pues sí éramos esclavos, pero teníamos techo y pan, y teníamos comida, ¿no? Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana, que nosotros no entendemos que el Señor nos está llamando a algo que probablemente para nosotros sea ilógico, que para nosotros sea incoherente, pero el Señor nos dice, quiero que dejen absolutamente todo y me sigan, todo en su corazón, lo que decía ahorita Andrei, entregarle absolutamente todo al Señor y seguirlo, sin decir absolutamente nada. Así a nosotros nos parece que es un desierto, que es un lugar árido, donde no va a florecer nada, y el Señor dice, no, es que ahí es donde yo te quiero traer. Entonces el Señor transforma
esa simbología del desierto como un castigo, al desierto como un llamado a qué, a vivir para Él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día el Señor nos dice, en Egipto, ¿qué había? Pues tenían su comodidad, tenían todas sus, todo lo que podían tener, eran esclavos, sí, pero tenían tenían un techo, lo que decía ahorita, y el Señor les dijo, no, es que yo quiero que ustedes sean para mí, mi pueblo, y mi pueblo yo lo voy a llevar al desierto y va a vivir 40 años en el desierto. Imagínense eso es una locura. Y después se lleva a Moisés algo que lo veíamos hace unos días, creo, en las lecturas de la Eucaristía, que Moisés se demoró mucho tiempo en el Horeb o el Sinaí, y su pueblo dijo, no, esto Moisés ya se murió, eso no sé qué, entonces hagámonos un becerro de oro y hagamos lo que... Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues es que así somos nosotros. Y ese paralelismo, poder hacer ese paralelo de la historia de Israel, que es nuestra historia, yo siempre hago hincapié en eso, la palabra del Antiguo Testamento, todo hace referencia a nosotros porque nosotros venimos de ahí. Esta es nuestra historia, esta es la historia de Dios con nosotros, no solamente con los judíos que están allá en Israel y ellos que están allá en el muro de los lamentos, no, somos nosotros. Y esto que le pasó a Abraham, y esto que le pasa al pueblo de Israel, que los llama al desierto constantemente y donde les dice, yo te daré todo, pero ven aquí, porque esta es tu tierra prometida, que yo te la heredaré. El Señor nos llama constantemente a eso, a la santidad completa. ¿Y cuál es el Egipto? El mundo. Para nosotros es tan maravilloso acomodarnos en este mundo y sentirnos calientitos, ¿no? en los logros de esta vida y en lo que alcanzo en esta vida y en cómo crezco en esta vida y cómo todos me valoran en esta vida, ¿no? Y al final el Señor dice, no, pues que eso, claro, eso pues lo puedes vivir, ¿sabes? Y puede que suceda, pero no es tu tierra prometida. Tú tienes que salir de Egipto y seguirme a mí. Y eso nos lleva al tercer punto, rápidamente, que es la confianza, el desierto como confianza. Y algo que me ha impactado mucho fue, no sé si alguno de ustedes leyó la exhortación apostólica del Papa Francisco, una exhortación que sacó hace poco, que se llama C'est la confiance, que es la confianza, una exhortación apostólica que no tiene desperdicio alguno, es una cartillita así, o sea, uno se lo lee en una sentada con tranquilidad. Una maravilla sobre Santa Teresita del Niño Jesús es la confianza. Y decía él unas palabras de la exhortación apostólica comienza con una frase de Santa Teresita que dice: la confianza y solo la confianza nos conduce al amor. Y uno se pone a pensar, o sea, es impresionante, es una frase que uno dice, si uno se pone a profundizar en eso, llega a unas conclusiones maravillosas, porque reflexionaba yo sobre esa frase y sobre todo lo que habla esa exhortación, que sería muy bueno que todos la leyéramos. Cómo confiar plenamente en ese Dios que nos está llamando al desierto es la única manera para vivir en plenitud, es la única manera. Si nosotros no confiamos en que el Señor nos tiene y nos sostiene en sus manos todo el tiempo, constantemente, no hay un instante que el Señor nos sostenga, que Él no conozca nuestra debilidad. Lo que decía Marino en una charla en el retiro, decía, es que el Señor ya sabe sus necesidades. Usted viene aquí a adorarlo y con solamente mirarlo y usted decirle y entregarle todo lo que usted tiene y trae en el corazón, el Señor sabe lo que usted necesita, porque Él lo único que quiere es su felicidad. Él lo sabe todo, Él sabe lo que usted necesita realmente para ser feliz. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiarnos en Él, confiar, pero plenamente, no a medias. No podemos ser como pelagianos nosotros, confiando en nuestras fuerzas, diciendo es que yo he logrado, ¿no? Es que yo he logrado. Ahí Santa Teresita hacía justamente decía una frase muy interesante, y es que ella no hablaba nunca de me haré santa, quiero hacerme santa, no, sino quiero que el Señor me dé la gracia de ser santa, porque el abandono de ella al Señor era tal que ella no se sentía digna de ninguna de las virtudes siquiera que ella tuviera, ninguno de los logros que ella tuviera, sino todo había sido por pura gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que calar en el corazón y nos tiene que llevar a pensar, en verdad, todo lo que yo tengo en mi vida, hasta la ropa que tengo puesta, todo yo realmente creo que es por pura misericordia de Dios.
En verdad, todo yo se lo he entregado al Señor, absolutamente todo, mi voluntad, mis proyectos, mis deseos, mis anhelos, todo lo tiene el Señor en sus manos. Yo tengo que confiar en eso, y ahí es donde uno encuentra la plenitud, no más. Entonces, esos 3 puntos yo creo que son clave, y sobre todo el tercero es la confianza, confiar que el Señor siempre va a estar ahí en nosotros, y ese desierto, confiar plenamente en que ese desierto nos va a saciar, al final es lo que nos sacia verdaderamente, porque el pueblo de Israel al final llega a la tierra prometida, ¿no? Moisés no la alcanza a ver, porque bueno, toda la historia que conocemos, pecó, bla, bla, pero el pueblo de Israel, las promesas del Señor son eternas. Y si el Señor nos ha prometido, en este caso ya no es, por ejemplo, la tierra prometida ya no es Canaán, ¿no? Ahora la tierra prometida es el cielo, y si el Señor nos dice, confíen en que saliendo al desierto, dejando su Egipto, dejando sus pirámides, dejando sus esfinges, dejando sus estatuas de sí mismos, dejando todo lo que a ustedes les gusta y todo este mármol del que se han construido ustedes mismos, y yendo al desierto a seguirme a mí en la sencillez del corazón, allí es donde van a encontrar la vida eterna. Es la puerta estrecha, ¿no? Es la puerta pequeña, pero ese es el llamado, y ese es el llamado de la Cuaresma. La Cuaresma nos recuerda entonces que nosotros tenemos que entender que ese cambio de simbolismo que el Señor hace del desierto nos debe llevar a encontrarnos en este desierto, que es un momento de preparación profunda, de ayuno, de acompañamiento en el silencio al Señor para prepararnos para la Semana Santa. Nos debe llevar a también vivir ese desierto con felicidad, con alegría, aceptando y diciendo al Señor, te entrego absolutamente todo de mí todo. Tú eres el que todo lo puede, todo lo espera. Mis hijos, mi esposa, yo no tengo nada en mis manos, mi trabajo no está en mis manos, lo que yo pueda o no hacer no está en mis manos, sino está en tus manos, Señor. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles en esta noche, y bueno, darle gracias a Dios por todo lo que hace en esta vigilia con nosotros, y pedirle que nos bendiga mucho y bendiga a cada una de nuestras familias. Y leo de la palabra para cerrar, y dice: los frutos del Espíritu y las obras de la carne, de Gálatas capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, pero que esta libertad no sea pretexto para la carne, sino servíos unos a otros por amor, pues toda la ley se resume en este único precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que acabaréis por destruiros. Y os digo, caminad en el Espíritu, y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu, y el Espíritu tiene deseos contrarios a la carne, porque ambos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que os gustaría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.